¿Qué tal, gente trabajadora y apasionada por los animales? Bienvenidos a nuestro espacio, a su canal. Hoy estoy especialmente emocionado, casi con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque voy a compartir con ustedes algo que va más allá de un simple consejo. Es una revelación. Es el resultado de años de búsqueda, de prueba y error, de frustraciones y finalmente de un éxito tan rotundo que me siento en la obligación de gritarlo a los cuatro vientos. Hablaremos de cómo un simple, y de verdad, un simple cambio en la forma en que manejamos el suelo de nuestros corrales puede reducir las enfermedades en un porcentaje increíble, hasta en un 90%. Suena a mentira, ¿verdad? Suena a esos títulos para llamar la atención. Yo mismo habría sido escéptico, pero hoy les hablo desde la experiencia, con la tranquilidad que da ver a tus animales sanos, vibrantes y llenos de vida. Así que, antes de que nos sumerjamos en este tema tan profundo y fascinante, les pido de corazón que le den un me gusta a este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita. ¿Por qué? Porque lo que viene no solo les ahorrará dinero en veterinarios y medicamentos, sino que les devolverá algo invaluable, la paz mental y la alegría de criar animales en un entorno casi perfecto. Créanme, querrán escuchar hasta la última palabra. Empezamos. Miren, todos los que nos dedicamos a esto, ya sea con vacas, con borregos, con cabras, con cerdos o hasta con gallinas, conocemos esa sensación. Esa punzada en el estómago cuando entras al establo por la mañana y el aire se siente pesado, húmedo, con ese olor penetrante a amoníaco que te pica en la nariz y te hace lagrimear los ojos. Conocemos el sonido de una tos seca en la penumbra, o vemos a ese animal que ayer estaba perfecto y hoy se aparta del resto, con la cabeza gacha, sin ganas de comer. Esa era mi realidad. Durante años sentí que vivía en una batalla constante, una batalla contra el lodo, contra la humedad, contra las bacterias invisibles que parecían acechar en cada rincón. Limpiaba los corrales con una dedicación casi obsesiva. Sacaba el estiércol, raspaba el suelo, a veces hasta echaba cal como me habían enseñado los viejos. Y a pesar de todo, la enfermedad siempre encontraba una rendija por la cual colarse. Eran sobre todo los más jóvenes, los más vulnerables. Terneros con diarreas que no cedían, lechones que se quedaban atrás en crecimiento, pollitos que amanecían sin vida de un día para otro. Y con cada animal enfermo venía el ciclo vicioso que todos conocemos. El veterinario, los antibióticos, las inyecciones, un gasto enorme de dinero, sí, pero lo que más dolía era el gasto de energía emocional, la frustración de sentir que, a pesar de todo tu esfuerzo, algo estabas haciendo mal. Llegué a pensar que era el precio que había que pagar, que la crianza de animales era así, una lucha sin tregua donde siempre llevabas las de perder. Me sentía como un bombero apagando fuegos constantemente, en lugar de ser un criador que disfruta del proceso. ¿Les suena familiar? ¿Han sentido esa impotencia? Ese sentimiento de que trabajas el doble para obtener la mitad del resultado. Recuerdo noches sin dormir, preocupado por una vaca que no mejoraba o por una camada de corderos que se veía débil. Y la pregunta siempre era la misma: ¿qué estoy haciendo mal? Probé de todo. Cambié la alimentación, mejoré la ventilación, puse bebederos automáticos para que el agua siempre estuviera limpia. Y aunque cada pequeña mejora ayudaba un poco, el problema de fondo, esa sensación de fragilidad sanitaria, persistía. El establo seguía siendo un punto débil, un lugar donde la enfermedad podía gestarse. El problema, y esto me costó años entenderlo, es que estaba luchando contra la naturaleza en lugar de trabajar con ella. Mi enfoque era de limpiar y desinfectar. Quería crear un ambiente estéril, pensando que esa era la solución. Pero un establo no es un quirófano. Intentar esterilizarlo es una batalla perdida de antemano. Al eliminar todo, tanto lo malo como lo bueno, dejas un vacío que los patógenos, que son increíblemente resistentes y oportunistas, son los primeros en volver a colonizar. La revelación no me llegó en un congreso de expertos, ni en un libro de ciencia de última generación. Me llegó de la forma más humilde, observando el bosque. ¿Por qué en un bosque, con miles de animales viviendo y defecando, no hay esa acumulación de suciedad y enfermedad? ¿Por qué el suelo de un bosque sano es esponjoso, huele a vida, a tierra húmeda y no a podredumbre? La respuesta estaba ahí, bajo mis pies. El suelo del bosque está vivo. Es un ecosistema complejo y perfecto donde millones de microorganismos, hongos y bacterias trabajan sin descanso, transformando la materia orgánica, las hojas caídas, los excrementos, en nutrientes, en vida nueva.
No hay nadie limpiando el bosque. El bosque se limpia a sí mismo. Y entonces la idea me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Y si pudiera replicar ese principio dentro de mi establo? ¿Y si en lugar de luchar contra los microbios, pudiera cultivar a los microbios correctos? ¿Y si en lugar de ver el estiércol como un desecho sucio y peligroso, pudiera verlo como el combustible para crear un ecosistema vivo en el suelo de mi corral? Ese fue el cambio de mentalidad, y de ahí nació el cambio físico, el simple, pero increíblemente profundo cambio que lo transformó todo. Dejé de raspar el suelo hasta dejarlo pelón, dejé de pelearme con el lodo y la humedad de forma agresiva. Decidí construir una cama profunda, también conocida como cama caliente, o Deep Litter Method, en inglés. Pero no se trata solo de dejar que el estiércol se acumule. Eso sería un desastre, un foco de infección peor que el anterior. Se trata de un manejo inteligente, de una gestión consciente que requiere observación y comprensión de los principios biológicos. Es como hacer composta, pero a gran escala y directamente en el lugar donde viven los animales. El concepto es este: creas una capa gruesa de material absorbente y rico en carbono en el suelo del establo. Puede ser paja, viruta de madera, no de maderas tratadas, por supuesto, acerrín grueso, rastrojo de maíz bien picado, hojas secas, cascarilla de arroz, cualquier material orgánico seco que tengas a la mano. La clave es el carbono. El estiércol de los animales es rico en nitrógeno. Para que el proceso de compostaje aeróbico, en presencia de oxígeno, funcione correctamente, necesitas una proporción adecuada de carbono y nitrógeno. Empecé con una capa generosa de unos 20 o 30 centímetros de profundidad. Al principio, los animales la compactan un poco, pero esa es la idea. Cuando los animales defecan y orinan sobre esta cama, en lugar de crear un charco maloliente, la humedad y el nitrógeno se absorben inmediatamente en la capa de carbono. Y aquí viene la magia. En lugar de sacar el material sucio cada día, lo que haces es añadir una capa fina de material de carbono fresco por encima cada vez que sea necesario. Tal vez una vez al día, tal vez cada 2 o 3 días, dependiendo de la cantidad de animales y la humedad. No tienes que cubrirlo todo, solo las áreas más húmedas. Es un trabajo de minutos, no de horas. Lo que empieza a suceder en las capas inferiores de esa cama es un milagro de la microbiología. Las bacterias aeróbicas beneficiosas, las que necesitan oxígeno, comienzan a prosperar. Empiezan a descomponer el estiércol y la orina, consumiendo los nutrientes y reproduciéndose a una velocidad asombrosa. Este proceso de descomposición genera calor, un calor suave, constante, que emana de las profundidades de la cama. Por eso se le llama a veces cama caliente. En invierno este calor natural es una bendición. Mantiene a los animales calientes desde abajo, reduciendo el estrés por frío y ahorrando energía que de otro modo gastarían en mantenerse a una temperatura corporal adecuada. Los lechones, los corderos, los pollitos, que son tan sensibles al frío, encuentran en esta cama un refugio perfecto. Se acurrucan sobre ella y puedes ver en su comportamiento que están cómodos, que están a gusto. Pero el calor es solo uno de los beneficios. El verdadero poder reside en el ejército de microbios buenos que estás cultivando. Estos microorganismos no solo descomponen el estiércol, sino que compiten activamente con las bacterias patógenas, las que causan enfermedades. Les ganan el espacio, les ganan el alimento. Crean un ambiente donde a los microbios malos, como la E. coli o la salmonela, les resulta increíblemente difícil establecerse y multiplicarse. Es un principio de exclusión competitiva. Estás llenando el ambiente con soldados buenos para que no haya lugar para los malos. Es la estrategia del bosque, no la del quirófano. Y hay más. El amoníaco, ese gas tóxico y maloliente, se produce cuando el nitrógeno de la orina y el estiércol se volatiliza. Es terrible para el sistema respiratorio de los animales y para el nuestro. Pero en una cama profunda bien manejada, los microorganismos capturan ese nitrógeno y lo incorporan a sus propios cuerpos, lo fijan en la materia orgánica. El olor a amoníaco desaparece casi por completo. El aire del establo se transforma, ya no pica, ya no huele a suciedad, huele a tierra, a bosque, a vida. Esto tiene un impacto directo y masivo en la salud respiratoria. Adiós a las toses crónicas, a las neumonías, a esa debilidad que abre la puerta a otras infecciones. Los animales respiran un aire más limpio y su sistema inmune, que ya no está constantemente combatiendo la irritación química del amoníaco, se fortalece enormemente. Hablemos de los pies y las patas.
El lodo y la humedad constante son el paraíso para las bacterias que causan la gabarro, la pediculosis, las infecciones en las pezuñas y las patas. Es una fuente constante de dolor y cojera para los animales y de dolores de cabeza para nosotros. Una cama profunda, bien manejada, es seca en la superficie. La humedad se drena hacia abajo, donde los microbios hacen su trabajo. La superficie donde los animales caminan y descansan es mullida, suave y seca. Las lesiones en las patas se redujeron de una forma que yo no podía creer. Los animales caminaban mejor, se movían más, estaban más activos. Y las moscas, ¡ay, las moscas! Las moscas son una plaga terrible. No solo molestan a los animales, sino que son vectores de enfermedades. Ponen sus huevos en el estiércol húmedo, pero en una cama profunda, la superficie está seca y la descomposición la realizan bacterias, no larvas de mosca. El ciclo de vida de la mosca se interrumpe de raíz. La población de moscas en mi rancho se desplomó. Claro que sigue habiendo moscas, estamos en el campo, pero ya no eran esa nube insoportable que enloquecía al ganado y a mí. Otro punto fundamental: los parásitos internos. Muchos parásitos, como los coccidios que causan diarreas terribles especialmente en los jóvenes, tienen parte de su ciclo de vida en el suelo húmedo. El ambiente seco y microbiológicamente activo de la cama profunda es hostil para sus huevos y oquistes. El calor de la compostura y la competencia de los microbios buenos reducen drásticamente la carga parasitaria en el ambiente. Sumemos todo esto: menos estrés por frío, un aire limpio sin amoníaco, un suelo seco y cómodo para las patas, una competencia brutal contra las bacterias patógenas, un ambiente hostil para moscas y parásitos. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un animal cuyo sistema inmunológico ya no está en guerra constante contra su entorno. Su energía, en lugar de gastarse en combatir infecciones y estrés ambiental, se destina a lo que debe: a crecer, a producir leche, a desarrollarse fuerte y sano. Aquí es donde el número del 90% de reducción de enfermedades deja de ser un titular y se convierte en una realidad palpable. Las diarreas neonatales, que antes eran mi pesadilla, se volvieron una rareza. Los problemas respiratorios en los terneros desaparecieron. Las cojeras en las vacas se redujeron a casi cero. La necesidad de usar antibióticos se volvió excepcional, reservada para casos muy puntuales y no como una herramienta de manejo rutinaria. El cambio no fue solo en los animales, el cambio fue en mí. El trabajo de limpieza diario, esa tarea agotadora de raspar y sacar toneladas de estiércol pesado y húmedo, se transformó en un paseo de 5 minutos para esparcir un poco de viruta seca. El tiempo que antes dedicaba a apagar fuegos, ahora lo dedicaba a observar a mis animales, a disfrutar de verlos jugar, descansar plácidamente, interactuar entre ellos. Esa conexión, que a veces se pierde en la rutina y el estrés, se fortaleció. Empecé a entender su lenguaje corporal de una manera más profunda. Podía ver la comodidad en la forma en que se echaban, la tranquilidad en su respiración. El establo dejó de ser una zona de guerra biológica para convertirse en un santuario de bienestar. Y económicamente, el impacto fue tremendo. El ahorro en gastos veterinarios y medicamentos fue gigantesco. Pero también ahorré en mano de obra. Mi tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos, se liberó. Además, hay un subproducto increíblemente valioso en este sistema. Después de un año, o incluso 2, dependiendo de la profundidad y el manejo, esa cama se ha convertido en el mejor abono que puedas imaginar. Es una composta de altísima calidad, rica en nutrientes, llena de microorganismos benéficos, perfectamente balanceada. Cuando finalmente la sacas del corral, lo que tienes no es un desecho contaminante, sino oro negro para tus pasturas o tus cultivos. Un fertilizante que mejora la estructura del suelo, aumenta la retención de agua y nutre a las plantas de una forma que ningún fertilizante químico puede igualar. Cierras el ciclo. Lo que salió del suelo regresa al suelo de una forma mejorada. Ahora quiero ser muy claro. Este sistema no es mágico en el sentido de que lo instalas y te olvidas. Requiere un cambio de chip. Requiere que aprendas a leer la cama. ¿Está demasiado húmeda? Necesita más carbono. ¿Está demasiado seca? Un ligero rocío de agua, sin encharcar, puede activar a los microbios. ¿Empieza a oler mal? Probablemente se compactó y necesita que la voltees un poco con una horquilla para que entre oxígeno en las capas superiores. Tienes que convertirte en un observador de procesos biológicos.
Es un arte y una ciencia. La clave es el equilibrio. Carbono y nitrógeno, humedad y oxígeno. Es un baile, y tú eres el que dirige la orquesta de microbios. Al principio puede parecer intimidante, pero créanme, una vez que le agarras el truco, es mucho más sencillo e intuitivo de lo que parece, y infinitamente más gratificante que la vieja forma de trabajar. Hablemos de los materiales. La viruta de madera gruesa o el aserrín de carpintería, que no sea de MDF o maderas tratadas con químicos, son fantásticos porque son muy absorbentes y tienen una estructura que permite la entrada de aire. La paja funciona muy bien, pero tiende a compactarse más, así que hay que estar más atento a la aeración. El rastrojo de maíz picado, las cáscaras de girasol, la cascarilla de café, la fibra de coco, casi cualquier residuo agrícola seco y fibroso puede funcionar. Lo ideal es usar lo que sea abundante y barato en tu zona. Para empezar, asegúrate de que el suelo base tenga buen drenaje. Si tu establo tiende a encharcarse, soluciona eso primero. Luego, simplemente, aplica una capa inicial gruesa. Entre más profunda, mejor funcionará y más tiempo tardará en saturarse. Yo recomiendo empezar con no menos de 30 centímetros si es posible. Deja que los animales entren. Ellos harán el trabajo de mezclar su estiércol con el material. Los primeros días son de observación. Verás dónde se concentran la orina y el estiércol. Esos son los puntos donde tendrás que añadir tu capa fina de material de carbono nuevo cada día o cada par de días. Con una simple carretilla y un rastrillo, la tarea está hecha. No se trata de cubrir todo el corral todos los días, sino de atender las zonas que lo necesitan para mantener esa superficie seca y acogedora. Una duda que surge a menudo es sobre los patógenos que ya están en el ambiente. ¿Qué pasa si empiezo este sistema y ya tengo animales enfermos o un historial de problemas? La belleza de este método es que es proactivo. Al crear un ambiente dominado por microbios benéficos, estás cambiando las reglas del juego. Los patógenos existentes pierden su ventaja. El calor generado en las capas inferiores, que puede alcanzar los 40 o 50 grados Celsius, tiene un efecto higienizante, destruyendo huevos de parásitos y muchas bacterias dañinas. No es una esterilización, es un saneamiento biológico. Recuerdo a un vecino, un hombre mayor, de los de toda la vida. Era escéptico, como es natural. Eso es una cochinada, me decía. Estás criando a los animales sobre su propio mugrero. Lo invité a mi establo. Se detuvo en la entrada, olfateó el aire. ¿Y el olor?, preguntó, confundido. Le pedí que caminara sobre la cama. Sintió lo mullido, lo seco de la superficie. Le pedí que metiera la mano en las capas más profundas. Sintió el calor agradable que emanaba de ella. Vio a los terneros echados, rumiando tranquilamente, sin una sola mosca molestándolos. No dijo mucho ese día, pero a los pocos meses me lo encontré buscando viruta en el aserradero del pueblo. A veces, ver es creer. Este sistema es una declaración de principios, es decir, confío en la naturaleza. Entiendo que mi rol no es el de un general luchando una guerra química contra un enemigo invisible, sino el de un jardinero que cultiva un ecosistema saludable. Mi trabajo es crear las condiciones para que la vida prospere y luego dar un paso atrás y dejar que la naturaleza haga su trabajo. El impacto psicológico de este cambio es algo de lo que no se habla lo suficiente. La carga mental de preocuparse constantemente por la salud de tus animales es agotadora. Te roba la alegría de tu trabajo. Cuando esa preocupación se reduce en un 90%, algo cambia dentro de ti. Recuperas la confianza. Disfrutas más de tu día a día. Tu trabajo se vuelve más eficiente, más placentero y, en última instancia, más rentable. No estoy exagerando cuando digo que este enfoque puede salvar granjas. En un mundo donde los costos de los insumos, los medicamentos y la mano de obra no paran de subir, encontrar un sistema que reduce drásticamente esos tres costos mientras aumenta la salud y productividad de los animales es revolucionario. Es pasar de un modelo de negocio basado en la reacción, curar enfermedades, a un modelo basado en la prevención, crear salud. Este es el gran secreto, si es que se le puede llamar así. No es un producto mágico que tengas que comprarme. Es un conocimiento, una técnica, una forma de pensar que está al alcance de todos. Solo requiere la voluntad de probar algo diferente, de desaprender algunas de las viejas costumbres que, aunque bien intencionadas, nos mantenían atrapados en un ciclo de problemas. Es volver a lo básico, a los principios eternos del campo y de la vida. Crear un suelo vivo para que tus animales